Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las noches más famosas de la historia. Pero, y esto es lo interesante, la vamos a ver con otros ojos. Hablamos del nacimiento de Jesús. Y para esta exploración tenemos una guía excepcional. El libro El silencio que partió el mundo. La idea que nos propone el autor Patricio Molina Rodríguez es dejar de lado la postal navideña, esa imagen tan perfecta, y tratar de entender lo que de verdad pudo haber pasado esa noche. Así que nuestra misión hoy es, pues, desmenuzar ese momento, combinando la realidad más cruda con su increíble significado. Precisamente, la idea es justo esa, quitar todas esas capas de idealización que hemos acumulado por siglos. Porque lo que encontramos debajo no es que sea menos sagrado, sino quizás es mucho más. El libro de Molina Rodríguez nos invita a explorar justo eso, la humanidad del momento, el frío, el dolor del parto, el miedo. Hablaremos del rol de José, que fue mucho más que un simple espectador, y de cómo cada detalle, hasta el más humilde como un pesebre, es en realidad una declaración teológica potentísima. Se trata de entender por qué, para que el cielo se inclinara hacia la tierra, lo hizo de la forma más terrenal posible. Me encanta esa idea de quitar las capas. Empecemos por la primera, el ambiente. El libro es muy insistente en esto. No estamos en una noche de paz con una estrella brillante iluminándolo todo, ¿verdad? La descripción que hace la fuente es la de una noche cerrada, oscura y sobre todo muy fría. Y ese frío es fundamental, es clave para entender todo lo demás. No es un simple dato del clima. Los estudios sobre las colinas de Judea en esa época, entre noviembre y marzo, hablan de un frío húmedo, de ese que se te mete en los huesos, ¿sabes? Y piensa en el contraste. Una mujer a punto de dar a luz que necesita calor, seguridad, un refugio, y se encuentra, pues, en las peores condiciones que uno se puede imaginar. Totalmente. Es la antítesis de lo que uno esperaría. Hay una frase en el libro que a mí me impactó muchísimo y que resume esta idea. Dice algo como, la noche más fría del año se transforma en la noche más cálida de la historia humana. Es una paradoja increíble. Es que ahí arranca todo el mensaje. Este detalle del frío establece desde el primer segundo el tema central de la historia, la vulnerabilidad. Dios no elige un palacio en Roma, ni siquiera, no sé, el templo de Jerusalén. Elige entrar en el mundo en la situación más precaria, la más incómoda. Y el hecho de que el resto del mundo esté durmiendo, ajeno a todo, sin fanfarrias ni anuncios, solo magnifica la intimidad y la crudeza de un evento que, sin que nadie lo supiera, estaba cambiando el rumbo del cosmos. Y esa crudeza nos lleva nos lleva al cuerpo de María, a su experiencia física. El libro aquí no se anda con rodeos. Para nada. La describe sin ningún tipo de romanticismo. Habla de las fases reales de un parto, la dilatación, la expulsión, el alumbramiento y todo lo que eso significa. Un proceso biológico, intenso, doloroso y muy arriesgado, sobre todo en esa época. Exacto. La fuente nos pide que imaginemos la escena real, un dolor agudo y creciente, sin anestesia, sin la ayuda de una partera experta, probablemente en un suelo de tierra o de piedra. La única luz, la de una lámpara de aceite, con su parpadeo y sus sombras, ¿te imaginas? Y el olor de los animales impregnándolo todo. Y en medio de eso, el agotamiento extremo, la pérdida de sangre. El libro lo plantea así y me parece genial. Dios no entró al mundo flotando por encima de la humanidad, sino atravesándola en uno de sus momentos más viscerales. Y lo fascinante de esto desde un punto de vista teológico es que esa crudeza no le resta divinidad al momento. Al contrario, la revela. Es la encarnación en su estado más puro. No es una aparición mágica. Es Dios sometiéndose voluntariamente a las leyes biológicas que Él mismo creó. El sufrimiento de María, su sudor, su sangre, no solo un accidente.
Son parte esencial del plan. Es la demostración de que la divinidad no viene a abolir el dolor humano, sino a asumirlo desde adentro, desde el primer respiro. La santidad no está en lo etéreo perfecto, sino, pues, en medio del desorden de la vida real. Y en medio de todo ese dolor y esa precariedad, María no estaba sola. Aquí la fuente pone un foco increíble en la figura de José, que en las representaciones clásicas a menudo parece casi un extra, ¿no? Un abuelito con un bastón en una esquina. El libro lo llama uno de los héroes más silenciosos y heroicos de la historia. Es una descripción perfecta. Perfecta, porque su rol fue activo y fue fundamental. No era un espectador. Según las costumbres de la época, la responsabilidad de la seguridad y del bienestar de su esposa durante el parto recaía completamente sobre él. Él fue el guardián de ese momento. Claro, y la fuente nos ayuda a imaginarlo en acción. O sea, no estaba parado. Pudo estar encendiendo las lámparas, quizá buscando la manera de calentar un poco de agua, preparando las telas más limpias que tuvieran. El libro sugiere que probablemente él mismo apartó la paja, intentando crear un lecho lo más digno posible. Quizá tuvo que espantar a algún animal curioso. Y sobre todo, uno se lo imagina sosteniendo la mano de María, dándole apoyo físico y, en su interior, rezando. Su silencio no es de pasividad, es de concentración y servicio. Exacto. Su fe no se manifestó en palabras, sino en actos. En ese momento, José es la providencia visible y tangible de Dios para María y para el niño. Fue el primer ser humano en ver el rostro de Dios hecho hombre. Y lo vio en las condiciones más humildes. Su silencio en las Escrituras no es ausencia, es la expresión de una fe que no necesita hacer ruido, simplemente actúa. Nos enseña que a veces la fe más grande se demuestra calentando agua o preparando un lecho limpio, en los actos de servicio más pequeños y olvidados. Y aquí es donde la historia da un giro y se vuelve todavía más profunda. Porque mientras todo este drama tan humano, tan físico, se desarrolla en un rincón oscuro de Belén, la fuente nos dice que el cielo entero contiene la respiración. Es que estamos ante el misterio más grande de todos. Sí, la paradoja central. El autor del libro lo describe de una forma que te deja sin aliento. Pensemos en esto un segundo. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, por el cual todo fue creado. El ser infinito y todopoderoso está a punto de salir al mundo a través del cuerpo de un adolescente, como un bebé indefenso. Es una idea que rompe todos nuestros esquemas sobre el poder y la divinidad. Totalmente. Y el libro desglosa esta paradoja en varios puntos que son increíbles. Primero, el Dios invulnerable se hace vulnerable, dependiente. El que sostiene el universo va a necesitar que lo sostengan en brazos. Segundo, el Verbo eterno, la palabra que da origen a todo, ahora va a depender de unos pequeños pulmones para poder llorar, de sangre para vivir, de un cordón umbilical para alimentarse. Es una inversión de roles cósmica. Absolutamente. Y sigue. El eterno yo soy, el que no tiene principio ni fin, de repente recibe una fecha de nacimiento. Entra en el tiempo. El autor de la vida va a experimentar el hambre, el frío, el cansancio. Y quizás lo más impactante de todo, el Dios invisible, el que nadie ha visto jamás, se hace visible, tocable, un bebé al que se puede abrazar. En teología esto se conoce como la kenosis, la humillación voluntaria. Y es clave entender que fue una elección, no fue un accidente. No es algo que le pasó a Dios, es algo que Dios eligió hacer por amor. Y la forma en que lo hace es una declaración radical. No llega como un emperador, ni como un general victorioso, llega como un recién nacido. Y no nace en la capital, sino en un pueblo insignificante. Y no en una casa, sino en el lugar para los animales. Es una elección deliberada por el último lugar, por el escalón más bajo. Con ese acto, invierte toda la pirámide de valores humanos de poder y estatus. Y como bien dice la fuente, ese bebé que no puede sostener su propia cabeza, a su vez, sostiene el universo entero en sus manos. Y entonces, tras el esfuerzo final llega el momento. El niño nace. Jesús toma su primera bocanada de aire y
Su llanto rompe el silencio. El libro subraya la potencia de este momento. No hay trompetas celestiales, no hay coros de ángeles que todo el mundo pueda oír. Solo el llanto de un bebé en la oscuridad. Pero ese llanto, nos dice la fuente, fue la voz más importante que se había escuchado desde que Dios dijo, hágase la luz. Es un detalle humanamente tan común, pero cósmicamente tan trascendental. Y hay algo más, un detalle fascinante que menciona el autor. Desde un punto de vista puramente fisiológico, el primer llanto de un recién nacido es una señal vital. Es el signo de que sus pulmones se expandieron, de que funcionan, ¿no? De que la vida autónoma ha comenzado. Es un grito de victoria biológica. Un evento que ocurre miles de veces cada día. Pero, en este caso, ese sonido tan común era la señal de que el plan de redención se había puesto en marcha. Y si conectamos eso con el panorama general, ese llanto es el sonido de la esperanza, irrumpiendo en un mundo que la había perdido. Es el primer aliento de una nueva creación. En esa fragilidad, en ese sonido tan vulnerable, ya está contenida la promesa de la victoria sobre la muerte. El Mesías no llega con un rugido de león, sino con el llanto de un cordero. La salvación no empieza con un estruendo, sino con el sonido más humano y dependiente que existe. Después de ese momento, la narración nos dice que María lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. Y el libro es categórico en esto. No es un detalle tierno o decorativo. Es quizá la declaración teológica más densa de toda la noche. Totalmente. Es un objeto que se convierte en un púlpito. Cada aspecto de ese pesebre está cargado de significado. Vamos a desmenuzarlo un poco. Primero, es un grito de humildad, ¿no? El rey del universo, en lugar de una cuna de oro, es colocado en un comedero para animales. Es la imagen máxima del abajamiento. Pero hay más, ¿verdad? Mucho más. También es un anuncio de su misión, quien años más tarde se llamaría a sí mismo el pan de vida, el alimento para el alma. Es colocado precisamente en un lugar destinado al alimento. Es una profecía en un objeto. Su primera cuna ya nos dice para qué ha venido, para ser nuestro sustento. Eso es increíble. Y el libro añade otra capa. Es una denuncia silenciosa de la ceguera humana. O sea, no había lugar para él en la posada, en el lugar de los hombres. Pero en ese rechazo, Dios preparó un lugar para toda la humanidad en él. Y finalmente, la conexión más dura, pero también la más importante. La conexión con la cruz. La madera del pesebre anticipa la madera de la cruz. El camino que empieza en esa cuna humilde terminará en un madero de humillación. El nacimiento y la muerte, la entrada y la salida de su vida terrenal están marcadas por la madera y por el rechazo del mundo. No es un detalle accidental, es la tesis completa de su vida resumida en su primer lecho. Entonces, después de recorrer todo este camino, desde el frío de la noche hasta la teología de un pesebre, ¿con qué nos quedamos? La conclusión parece clara. El nacimiento de Jesús no fue la escena serena que imaginamos. Fue una irrupción de lo divino en nuestro mundo de la forma más real, cruda y humilde posible. Como dice el autor, nació fuera de la posada para poder abrirnos a todas las puertas del reino. Y nos deja con un desafío. La fuente lo plantea como una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? Si Dios se humilló de una forma tan radical para encontrarse con nosotros, ¿con qué derecho vivimos nosotros aferrados al orgullo? Si Cristo eligió entrar en nuestra oscuridad, en nuestro desorden, ¿cómo podemos negarnos a abrirle la puerta de nuestras propias zonas oscuras? Es una reflexión muy potente para cerrar. Y nos deja con un pensamiento final para meditar. El libro de Patricio Molina Rodríguez concluye con una imagen bellísima. Dice que con ese primer llanto, el universo finalmente pudo respirar esperanza. Y esto nos lleva a una última idea. Si la llegada de ese bebé fue una exhalación cósmica de esperanza para el mundo, ¿qué significaría para nosotros hoy inhalar de verdad esa esperanza? Sobre todo en los momentos en que la vida se siente como aquella noche en Belén, fría, oscura y profundamente vulnerable.
sin ni siquiera yo saber de ti. Mi nombre conocías tú antes de mi oración. Tu don de amor fue en mí, uno que jamás hallé, regalo eterno, el que me das, ofrenda bendita, vida me da, torna mis lágrimas en un canto de amor, pues el don que tú das es vida eterna. Es más que una simple bendición, pues eres tú quien mi alma anheló, y en mi corazón recibo tu amor, y la vida que me das, regalo eterno, el que me das, ofrenda bendita, vida me da, torna mis lágrimas en un canto de amor, pues el don que tú das es vida eterna. Ante el dolor que intenté ocultar, tu don de amor, consuelo me da, regalo eterno, el que me das, ofrenda bendita, vida me da, torna mis lágrimas en un canto de amor, pues el don que tú das, el don que tú das, regalo eterno, el que me das, ofrenda bendita, vida me da, torna mis lágrimas en un canto de amor, pues el don que tú das es vida Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Casi todos, cuando pensamos en el nacimiento, tenemos esa imagen, ¿no? La de la postal de Navidad, una escena pacífica, silenciosa, casi perfecta. Pero hoy vamos a desarmar por completo esa imagen para descubrir una realidad mucho más real, una que es más cruda, más humana y al final muchísimo más gloriosa.
La hemos escuchado 1000 veces en villancicos, la hemos visto en tarjetas, en pesebres. Es la historia de la paz en la tierra, de una calma celestial que desciende sobre un establo, curiosamente limpio y ordenado. Y es una narrativa que, claro, nos da tranquilidad. Y justo aquí es donde todo cambia, porque la historia real, la de verdad, no fue ni limpia ni silenciosa. Fue un evento visceral, lleno de la lucha más profunda y humana que uno se pueda imaginar. Todo mientras ocurría un momento cósmico que estaba partiendo la historia en dos. Empecemos por el escenario. Hay que olvidarse un poco de las luces de Navidad y las decoraciones y pensar en la realidad física, en cómo se sentía estar esa noche en las colinas de Judea. A ver, los datos del clima nos pintan un cuadro muy diferente al que imaginamos. No era una noche fresca y agradable. Era un frío que de verdad se te mete hasta los huesos, uno de esos que la humedad de las colinas hace mucho peor. La oscuridad era absoluta, total, lejos de cualquier luz de la ciudad. Y el aire, bueno, el aire olía a lo que es un refugio de animales, a tierra húmeda, a paja. Y aquí encontramos la primera gran paradoja de esa noche. En medio del frío más intenso, literalmente la noche más fría del año para esos dos jóvenes, estaba ocurriendo el evento que traería la calidez más profunda a la historia de la humanidad. Es un contraste que te deja sin palabras. Ahora, pasemos del ambiente a las personas, porque el centro de todo esto no fue un evento mágico y sin dolor. Fue un parto, con toda su crudeza, con toda su intensidad y su vulnerabilidad humana. Lo que María vivió fue increíblemente real, un trabajo de parto intenso, sin ningún tipo de alivio para el dolor, probablemente en un suelo duro de piedra o de tierra, con apenas algo de luz. Fue un acto de fuerza y resistencia física brutal, un evento sangriento, agotador, humano. La misión divina no borró el sufrimiento humano. Dios no entró al mundo saltándose nuestra realidad, sino metiéndose de lleno en ella. Y luego está José, el héroe silencioso de esa noche. Él no estaba parado a un lado mirando. Estaba totalmente activo, sirviendo, calentando agua, preparando trapos limpios, manteniendo la luz de una lámpara de aceite, sostuvo a María, oró en silencio y se convirtió en el primer ser humano en ser testigo del misterio. Su fe y sus servicios silenciosos fueron absolutamente claves. Y justo con esa imagen de humanidad tan cruda, nos adentramos en el misterio más grande del universo, que estaba ocurriendo justo ahí, en ese instante, la encarnación. Pensemos en esto por un segundo. El verbo, la palabra que existía antes de que existiera el tiempo, de repente depende de la mecánica biológica de unos pulmones humanos para poder respirar, y de un cordón umbilical para recibir alimento. Aquel que no tiene tiempo, el que se define a sí mismo como yo soy, de pronto entra en el tiempo y queda registrado con una fecha de nacimiento, como parte de un censo romano. Lo eterno se somete a nuestro calendario. Y aquí viene la paradoja más increíble de todas. El poder que creó y que sostiene cada galaxia del universo se envuelve en la piel frágil de un recién nacido, completamente indefenso, totalmente dependiente de su madre. Y ese es el punto central. Aunque parecía el ser más frágil y vulnerable del mundo, en ese mismo instante, ese bebé era la fuerza que mantenía unido a todo el cosmos. Es un misterio que, sinceramente, nos vuela la cabeza. Sigamos, porque los primeros momentos, justo después del nacimiento, están cargados de un simbolismo que es increíblemente profundo. Cuando Jesús lloró por primera vez, no era solo una señal de que sus pulmones estaban bien. No, ese sonido, tan humano y tan común, fue, a nivel cósmico, glorioso. Era la voz del Mesías prometido, rompiendo el silencio del mundo. En ese primer llanto se escondía la futura victoria sobre todo lo que anda mal en el universo. Y entonces María lo acuesta en un pesebre. Es muy importante entender qué era un pesebre. No era una cunita de madera tallada y bonita, era simplemente un comedero para animales. Un objeto rústico, utilitario, probablemente tallado en piedra o hecho de madera sin tratar. Y es impresionante cómo este objeto tan simple se convierte en una declaración teológica potentísima.
Primero que nada, es una muestra de humildad radical. Después, es un anuncio claro de su misión, porque el que se iba a llamar el pan de vida yace en un comedero. También es una denuncia a la ceguera humana que no le encontró un lugar mejor. Y por último, es una conexión directa con la cruz. La madera o la piedra de ese pesebre es un eco, un anticipo de la madera del Gólgota. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque este evento no es solo una bonita historia para recordar en diciembre. Es un desafío constante para nuestra forma de vivir. La humildad de Dios en ese pesebre nos confronta directamente. Si el Creador del universo se hizo así de pequeño por nosotros, ¿qué lugar puede tener el orgullo en nuestra vida? Él eligió nacer en la oscuridad, tanto la física como la espiritual de nuestro mundo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a dejar que su luz entre en las zonas oscuras de nuestras propias vidas? El hecho de que viniera como un bebé indefenso nos muestra a un Dios que entiende perfectamente lo que es ser vulnerable. Y eso es una invitación a confiar en Él, justo en esos momentos en los que nos sentimos más débiles y cuando la vida más nos duele. Y con esto terminamos. El nacimiento de Jesús no fue el comienzo silencioso de una historia tranquila. Fue un grito de vida en medio de la oscuridad. Fue el sonido de la esperanza irrumpiendo en un mundo que la necesitaba y la sigue necesitando, desesperadamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.